Hola amigos, muchas bendiciones para ustedes. Gracias por estar con nosotros, listo para estudiar la palabra de Dios. En esta semana que vamos a continuar explorando lo que son historias de personajes que de alguna u otra forma nos dan una enseñanza para los últimos tiempos. Cuando uno utiliza acontecimientos o personas de la vida real, Dios nos ayuda a ver las cosas desde una perspectiva totalmente diferente. Así podemos entender, interpretar las profecías y los escritos que están allí en la palabra de Dios. Y eso lo utilizamos para fortalecer nuestra fe. Así que vamos a leer el texto bíblico para toda esta semana. Cuando él vio a la reina Esther en el patio, ella obtuvo gracia en sus ojos y el rey le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. El libro de Esther, el capítulo 5, versículos 2. En la profecía, una mujer simboliza al pueblo de Dios y arroja mucha luz acerca de cómo considera el pueblo a Dios y cómo Dios considera el pueblo. Veamos los relatos bíblicos de esta semana, que serán dos mujeres cuyas circunstancias han quedado inmortalizadas en la palabra de Dios. Bueno, vamos a tratar de extraer las lecciones que podemos aprender de sus experiencias. Hablemos primeramente de hambre en la casa del pan. ¿Dónde está Dios en medio del dolor? Es lo que queremos nosotros comprender en el día de hoy. Porque fíjese que Belén, la ciudad de Belén, significa casa del pan. Pero en el capítulo 1 de Ruth, lo único que hay es hambre. ¿Cómo puede faltar pan en una panadería? Esto es una paradoja. No solo nos introduce a la historia de Noemí y Ruth, sino que también hay una pregunta profunda que la humanidad se ha hecho durante toda su vida, toda la existencia de la humanidad. Y es: ¿dónde está Dios en medio del sufrimiento? Bueno, tal vez la historia de Ruth nos dé esa respuesta, porque el libro de Ruth comienza diciendo que en los días en que gobernaban los jueces, y esa era una época oscura para Israel, muy inestable políticamente, había una decadencia también moral y había una profunda indiferencia espiritual. Entonces, en medio de esta crisis, una hambruna golpea a Belén, la ciudad cuyo nombre, irónicamente, significa la casa del pan. Pudiéramos decir en nuestros tiempos una panadería. Elimelech, junto con su esposa Noemí y sus dos hijos, huyen de la tierra prometida de Canaán, buscando refugio en Moab, una tierra extranjera, una tierra pagana y en ciertas circunstancias enemiga de Israel. Pero lo que ellos encuentran allí no es alivio, sino que encuentran que muere Elimelech, mueren los hijos que se habían casado con dos mujeres moabitas, pero también todo esto trae a Noemí una sola queja. Se siente despojada, sin esposo, sin hijo y sobre todo sin esperanza. Y este relato parece confirmar lo que muchos críticos hoy en día afirman, y es que Dios está ausente o no le importa el sufrimiento humano. Si dejáramos la historia hasta allí, pudiéramos creer eso. Pero la historia de Ruth nos invita a ver un poquito más allá. Entonces vamos a la explicación espiritual para que podamos entender lo que sucedió aquí. Así como Noemí en la tierra prometida sale en busca de vida y termina teniendo amargura, también la humanidad se alejó del Edén, se alejó de la verdadera casa, la casa del pan, para enfrentar sudor y muerte lejos del hogar. ¿Recuerdan Adán y Eva? Con el sudor de su rostro entonces tuvieron que comer el pan. La abundancia del Edén se le convirtió a Adán y Eva una lucha diaria. Pero aquí viene lo poderoso. La historia no termina en tragedia. Recuerden que la tierra sigue dando fruto. La misericordia de Dios no se ha retirado de la tierra.
a pesar del pecado, la creación aún refleja la gloria de su creador. El trigo sigue creciendo, el sol sigue saliendo, las estaciones siguen su curso. Todo está, bueno, incluso en un mundo roto, siempre hay una pizca de amor o algo de amor de parte de Dios. Si nosotros vivimos en un mundo marcado por la pérdida, por el hambre y la desesperanza, pero en realidad en la historia de Ruth vemos que el dolor no es el final, no es donde termina todo. Dios sigue escribiendo la historia. Incluso en Belén, la casa vacía de pan, la casa del hambre, allí Dios tiene preparado un redentor. Así que, amigo, miren, si estás atravesando por tu propio tiempo de hambruna, espiritual o físicamente, no te rinda. Aún hay esperanza. Dios proveerá pan espiritual, y proveerá cualquier pan de alguna u otra forma. Así que confía en Él. Y la primera parte nos lleva a la segunda para que entendamos que la historia no termina aquí. Hablemos ahora de Ruth y Boaz, el redentor que cambió la historia. Yo pudiera ponerle de subtítulo a esta interesante historia. Fíjense cómo pudiéramos nosotros, alguna vez uno se siente que la vida lo abandona y que solo le toca a uno vivir de las sobras, recoger espigas, ir por los rincones del campo ajeno buscando qué comer. Así era como se sentía Noemí después de perder todo lo que ella llamaba bendición y ahora comienza a llamarse amargura. Pero Dios tenía un plan para Noemí. En medio de esa oscuridad apareció un personaje, un redentor. Y hoy quiero contarte cómo la historia de Ruth y Boaz nos muestra el corazón mismo de Dios y lo que Dios está dispuesto a hacer por cada uno de nosotros. Ya en el capítulo 2 de Ruth hay una extranjera moabita y una viuda pobre que salen a espigar, a recoger espiga de los campos, buscando apenas algo para sobrevivir. Por la providencia divina, estas mujeres terminan en los campos de un hombre llamado Boaz, un hombre generoso, un hombre piadoso. Él no solo la protegió, sino que ellas hallaron gracia delante de él y él le dio alimento, seguridad y dignidad. Hay un giro sorprendente y es que Noemí descubre quién es este hombre. Era un pariente cercano del esposo de ella. Y en la ley de Israel, el pariente más cercano podía redimir a la familia. Tenía el derecho legal de rescatar la herencia de un familiar que estaba empobrecido. Eso lo encontramos en el libro de Levítico, en el capítulo 25. Así que Boaz quiere recuperar las tierras de Elimelech, que había sido perdida en su muerte, y entonces de esta forma restaura la vida de Noemí. Pero también pasa algo, y es que la vida de Ruth también es restaurada. Esto nos indica, hermanos, que no todo termina en miseria, que siempre hay esperanza. Hay que esperar el último capítulo que Dios tiene para nosotros. Esta historia es más que un hermoso relato de redención humana. Miren, los cristianos a lo largo de todos los siglos han visto en Boaz un símbolo de Cristo. Boaz no solo tuvo compasión, sino que eligió redimir a Ruth y casarse con ella. Jesús no solo nos ve, Él también nos ama y quiere tener un compromiso serio con nosotros. Quiere rescatarnos. Él es nuestro Redentor. El Hijo de Dios se hizo nuestro pariente. El Hijo del Hombre vino para poder redimirnos. No lo hizo con indiferencia ni con un deber o como un deber religioso. Lo hizo con amor. No solo una carga para Él, sino que lo hizo como un regalo para nosotros. Dejemos de estar recogiendo espigas, porque ahora tenemos un Dios amoroso que está dispuesto a cargar con nuestras debilidades y redimirnos y elevarnos a su altura.
Así que si uno siente que está olvidado, como a veces nos pasa, uno ve que el mundo nos hace sufrir, piense como Ruth, que a pesar de que ella sabía que estaba en una condición, dijo, yo voy a hacer lo posible para que este hombre me tome en cuenta. Jesús ya ha hecho todo por nosotros. Ahora nos toca a nosotros acercarnos a Jesús, aceptarlo como nuestro Redentor. Y hoy puede ser ese comienzo, amigo. Tu historia puede ser una historia restaurada. Pasemos a la parte número 3, que dice, vos como Redentor. Miren, hay una parte de esta historia muy dramática, porque había un problema, y es que había otro pariente que era aún más cercano que él, o sea, que tenía el derecho. Y aquí, en el capítulo 4, vemos que esta parte de la historia es un tanto romántica, porque es una presentación poderosa de un conflicto mucho mayor. Aquí está la historia del gran conflicto, Cristo y Satanás. Fíjense cómo se desarrolla todo esto. Vos quiere redimir a Ruth, pero debe hacerlo de una forma legal. Debe enfrentar al pariente más cercano en la puerta de la ciudad, el lugar donde se resolvían los casos de justicia en la puerta de la ciudad. Lo que ocurre aquí es que simbólicamente hay un juicio. Igual como el libro de Daniel estudiamos la semana pasada, el juicio de Dios. ¿Quién es ese otro pariente en el conflicto espiritual? Si hablamos de un conflicto espiritual, recuerden que en Job Satanás quiso reclamarle a Dios por Job. Reclamó la autoridad de la tierra. Y en Mateo 4 también aparece que Jesús le ofreció Satanás a Jesús los reinos de la tierra como que si fueran suyos. Y en Judas dice, capítulo 1, versículo 9, que quisieron disputar, o Satanás quiso disputar por el cuerpo de Moisés. Sí, sinceramente que Satanás es un adversario de toda la vida y seguirá hasta que Cristo venga y se entronice en su segunda venida. Satanás no solo nos acusa, sino que también él reclama el derecho de nuestras vidas. Él dice, esta humanidad es pecadora, me pertenece. Fulano es pecador, me pertenece. Ni siquiera Moisés pudo cumplir con tu ley. Así le decía, era la forma que Satanás reclamaba a Moisés delante de Dios. Y en el caso de vos también pasa lo mismo. Pero aquí hay una historia de amor muy bonita. Porque vos pagó el precio que correspondía para tener el derecho sobre Ruth. Ruth no podía redimirse sola. Nosotros tampoco podemos. Pero vos va a la puerta, paga el precio y toma a Ruth como esposa. Cristo fue a la cruz, descendió al sepulcro, resucitó y ahora ministra en el cielo como nuestro Redentor. El juicio entonces no es para condenarnos, recuerden eso. El juicio es para confirmar que somos suyos, que somos de Jesús. Ahora en esta parte, la siguiente, nos toca hablar sobre la otra mujer de toda esta historia de esta semana, de toda esta lección de esta semana, y es la bella Esther. Esther tuvo que enfrentar grandes dificultades. Desde allí con su tío había un personaje que tenía problemas con Mardoqueo y también tuvo al final con la reina. Así que hablemos de Amán y Satanás. El orgulloso Satanás y el orgulloso Amán. La historia de Amán no es solo un relato antiguo o un relato de orgullo y de odio. También es una poderosa representación profética del conflicto entre Cristo y Satanás. En el libro de Esther nosotros vemos a un enemigo oculto que desea exterminar al pueblo de Dios. Pero también en Apocalipsis se revela que también aquí hay un conflicto cósmico. El dragón que persigue al remanente, peleando contra los descendientes de Dios, los hijos de Dios. Entonces, veamos el personaje de Amán, que fue elevado
a una posición de poder por el rey Asuero. El rey Asuero, recuerden, el esposo de Esther. Pero su ego no toleraba que Mardoqueo no se postrara ante él. Mardoqueo no quería y eso le daba furia contra la fidelidad de Mardoqueo y eso lo consumía por dentro. Algo que pareció a lo que pasó con Satanás, según Ezequiel 28. También Isaías 14. Se describe al querubín caído que quiso ocupar el lugar de Dios. En Mateo 4, 8 al 11, Satanás lleva a Jesús a un monte alto y le ofrece los reinos del mundo a cambio de la adoración. Y en Apocalipsis 13, el diablo ya no solo busca adoración, sino que el diablo también exige obediencia y lo hace bajo amenazas de muerte. Al igual que Amán, Satanás no tolera para nada que hayan personas que no se postren delante de él, que no lo adoren, que no se rindan delante de él. Y esta es una característica del remanente de Dios. El remanente de Dios guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Solo se postra ante Jesús. Se convierte entonces el remanente en el blanco de Satanás. Y eso pasó en Esther. En el capítulo 3 de Esther vemos que el mismo patrón, tanto como en Apocalipsis 13, de adoración forzada, de leyes injustas y términos que son exclusivos para los fieles, aquí presentamos a Amán con una negativa contra Mardoqueo y hacen un decreto de muerte. En los últimos días, la negativa de adorar a la bestia llevará también a un decreto de muerte. Eso creemos nosotros. Pero la historia de Esther nos recuerda algo muy importante, y es que Dios tiene un plan incluso cuando todo parece que está perdido. Dios usa instrumentos humildes, como utilizó a Esther, como utilizó a Mardoqueo, para frustrar los planes del enemigo, y lo hará otra vez en los tiempos finales. Recuerde esto. Miren esta hermosa cita. La negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a las exigencias popular la convertirá en objeto de execración universal. El conflicto de los siglos, la página 607.3. Bueno, de verdad que hoy las pruebas que tenemos que enfrentar pueden parecer pequeñas, pero son las que nos preparan para los tiempos finales. Si ahora no cedemos ante la presión, entonces Dios nos va a dar una porción de fortaleza para que estemos firmes cuando llegue la gran crisis final. Un ejemplo maravilloso, el de Mardoqueo, es el ejemplo que ha de suceder, es lo mismo que ha de suceder con el remanente. Aunque el enemigo ruja, el Redentor reinará por siempre. Para esta hora, eso me recuerda una canción. Para esta hora he llegado, ¿verdad? Te recuerda esa canción también. Miren, muchos cristianos miran el futuro con temor y le tienen miedo a las profecías, como si las profecías fueran una sentencia oscura. Pero realmente la Biblia nunca presenta el conflicto sin mostrarnos también la victoria, o sea, el capítulo final. La historia de Esther, como la historia que presenta en el libro de Apocalipsis, el pueblo de Dios es perseguido, pero también es liberado. Veamos un poquito acerca de cuando Mardoqueo le dice a Esther, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Capítulo 4, versículo 14. Dios había puesto allí a Esther con un propósito. Lo mismo aplica para la iglesia hoy en día. Es una profecía lo de Esther. Capítulo 5 de Esther se presenta Esther ante el rey como un acto de fe y de valentía, arriesgando su propia vida. En Esther, el capítulo 9, vemos que la victoria del pueblo es conmemorada con gozo. Y Dios no solo salvó a Esther, sino que salvó al pueblo y revirtió el decreto de muerte. Esto, miren, es un reflejo del plan profético de Dios. En Apocalipsis 12:14 nos muestra cómo Dios guarda a su iglesia durante la persecución y después la levanta con un mensaje para todo el mundo. Es el mensaje de los 3
ángeles o el mensaje angelical. Capítulo 14 del libro Apocalipsis. Nosotros podemos aplicar todo esto a nosotros. El mundo está en crisis, hay tensiones espirituales, políticas, sociales que se intensifican cada vez más y muchos tienen miedo al pensar que los tiempos angustiosos vendrían con gran fortaleza. Pero recuerden esto, usted y yo no estamos solos para esta hora. La hora de la angustia de Jacob, no se preocupe por eso, Dios va a estar con nosotros. Dios predijo que los tiempos serían difíciles, también prometió estar con nosotros. Nuestro refugio, recuerde, es el Dios de Jacob. Los que viven en la tierra, cuando interceda Cristo en el santuario celestial, deberán permanecer en pie sin intercesor. Eso dice Conflicto de los Siglos, la página 613. Pero aunque sería así, recuerden que Esther no estaba sola ante el trono. Nosotros tampoco estamos solos ante el juicio. Cristo, nuestro Rey, extiende su cetro porque hemos hallado gracia delante de Él y por gracia somos salvos. Así que, amigo, no tema a lo que viene. En lugar de enfocarse en la persecución, enfóquese en la liberación prometida. Como iglesia y como remanente hemos sido llamados para esta hora. Dios nos ha puesto aquí con un propósito. El propósito es hablar cuando otros callan, interceder cuando otros huyen y mantenernos en la esperanza cuando el mundo se desborona. El Rey, amigos queridos, ya ha dado su veredicto. Su pueblo será liberado. ¿Responderás tú a ese llamado? Porque para esta hora el Señor te ha llamado. Amigos queridos, que Dios te bendiga grandemente y que todo este estudio pueda servirte para fortalecer tu fe. Y no te preocupes lo que estés pasando. Dios tiene un capítulo final y es un capítulo de bendición si le somos fiel en todo momento. Dios te bendiga. Nos veremos la próxima ocasión.